las personas tienen una vida civil, pero también tienen una vida espiritual, una vida religiosa, pero los templos son lugares de culto, de adoración, son lugares de seva y de sadhusanga, de asociación. Por lo tanto, no podemos pensar que el templo se va a hacer cargo de todos nuestros problemas, los templos, ¿no? Civiles. Eso se arregla en el mundo civil, pero si uno quiere conciencia de Krishna, digamos, y avanzar en conciencia de Krishna, tiene que ir a los templos y a los lugares de adoración a cumplir el propósito por los cuales fueron fundados, ¿no? Entonces, veo que hoy en día se confunde mucho eso también, como el mundo civil, como la vida civil, digamos, de los feligreses, con la vida espiritual o religiosa dentro de los templos. Hay una confusión con respecto a eso, como si los templos tuvieran que hacerse cargo también de la vida civil de los feligreses. Creo que ahí es bueno marcar un límite. Ahora, con respecto a lo que se decía de Srila Prabhupada, la verdad es que cansa mucho estar escuchando esto, como que a Prabhupada lo analicen de aquí, de una perspectiva, desde otra. A la Acharya no se la analiza. A la Acharya, a Srila Prabhupada se le sigue, o sea, con la actitud de querer seguir. Uno trata de comprender su enseñanza con la actitud de querer seguir, no con la actitud de querer cuestionar. Ahí hay un error, ¿no es cierto? Yo pienso. Y cuando se habla del Kama Sutra y todo esto, Kama Sutra, ¿qué es lo que es? Esa literatura ni siquiera es literatura védica en sí, ¿no es cierto? O sea, es literatura que está, digamos, fuera del canon, digamos, de los Puranas, de los Upanishad, ¿no? De lo que es literatura védica, digamos, en estricto rigor, de los Puranas, etcétera. Entonces, tampoco podemos citar esa escritura como un ejemplo. O sea, obviamente que antiguamente en India había de todo. Había nihilismo, había impersonalismo, había de todo, así como hoy en día también hay de todo en esta sociedad. Pero Prabhupada, en el fondo, nos vino a presentar la cultura espiritual más elevada, ¿no? Los principios espirituales más elevados. Si nosotros no estamos a la altura de esos principios, nosotros no podemos cuestionarlos ni criticarlos. Más bien un acto de honestidad, ¿no es cierto?, intelectual y honestidad con nosotros mismos sería: yo no estoy a la altura de seguir esos valores y esos ideales elevados que Prabhupada me presentó, esos principios, no estoy a la altura, reconozco que hay que aspirar a ello y seguirlo, por el momento no los puedo seguir, pero me estoy esforzando por llegar alguna vez ahí. Esa sería la actitud correcta de un seguidor de Srila Prabhupada genuino, pero no tratar de cuestionar, digamos, la enseñanza de Srila Prabhupada para acomodar a la vida, digamos, que uno está llevando, o para acomodarse en este mundo, porque conciencia de Krishna no es para acomodarse en este mundo, conciencia de Krishna es para salir de este mundo, no para acomodarse. Y en el fondo, al tratar de cuestionar la enseñanza de Srila Prabhupada, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos? Estamos tratando de acomodarnos en este mundo, buscar alguna justificación para acomodarnos más. Así lo veo yo. Muy bien, pero muy bien, Santidad. Otra pregunta, dice, ¿qué vamos a hacer cuando estamos viendo que en algunos templos personas de otras orientaciones, vienen, dice, vestidos con ropa, si son hombres con ropa de mujer al templo, saris, y todo porque dan dinero, compran flores, y los líderes los permiten, e incluso luego en los festivales así de Ratrayata y procesiones, traen un montón de amigos, dice, como si fuera un carnaval. No sé si en Maharashtra, en España haya carnavales, pero aquí es muy común esos festivales que homosexuales salen vestidos así de mujeres, y es normal en el mundo, ¿no? Carnaval, no sé, ¿Maharashtra hay carnaval en España o algo así? Hay carnaval, pero nunca participé en uno. Entonces. Okay, bueno. Dicen que como comparsa de carnaval, pero como dan dinero al templo, los protegen, los tienen como en un lugar muy exaltado, y dicen que son muy grandes devotos, pero ¿por qué trae gente que nunca se para por el templo? ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Por qué el movimiento no pone mano dura a eso, no? O como en Brasil, que un lugar que hacen con programa los devotos, un brahmana del templo que fuera presidente de un templo casó una pareja de lesbianas. ¿Qué está pasando con el movimiento? ¿Qué va a pasar con esas cosas, Maharaj? Claro, ahí sí, en un lugar, por ejemplo, aquí en España, y toco madera, como decimos aquí, para que no nos ocurra. Toco madera. Pero en ese sentido el ambiente es tranquilo. Sí que hay personas de orientación homosexual
que pueden acudir al templo, pero hacen su vida y, como decía Adam Mohan Prabhu, ellos llevan su vida civil. Aquí en España el gobierno permite los matrimonios gays. Yo ni sé si algunos están casados legalmente o no, pero esa es su vida privada, y si cuando vienen al templo se comportan y cantan Hare Krishna, participan del Kirtan, escuchan la clase, pues no hay ningún problema, se les trata con respeto y con afecto como a cualquier otro devoto, tanto devoto como devota. En ese sentido no hay ningún problema. Tampoco se han dado casos de que vengan vestidos de otra manera, no tenemos esa experiencia, entonces no sé qué, tendría que verlo para ver cómo respondería, porque a mí lo que me ha recordado es a Srila Prabhupada habla de los Saki Beki, alguna de las 13 Apa Sampradayas que cita Srila Bhaktivinoda Thakur en algunos de sus escritos, y que hablaba de hombres que se visten de mujeres. En ese caso, no tanto por el enfoque de la orientación sexual, sino que proyectan su ideología de género mundano hacia la trascendencia y piensan que por vestirse con sari que pueden entrar en los pasatiempos de Krishna como si fueran una gopi. Es algo distinto, pero me ha recordado esto. Claro, si eso ocurre en algunos lugares, pues sería algo que el representante del GBC que tiene el representante del GBC, los sannyasis, los brahmanas más experimentados del lugar, con respeto y a la vez con firmeza, deben abordar el tema y hablarlo de una forma tranquila, pero con seriedad, y bueno, a ver qué está pasando, qué es lo que pretendemos. Y si alguien ve que algo ocurre y el GBC no lo sabe, pues habrá que informarle, o habrá que acudir a autoridades para que, si tienen que intervenir, que intervengan. Si algo se sale de, como decimos aquí, se sale de tiesto, si algo está fuera del lugar, pues habrá que abordarlo y hablarlo. Muchas gracias. A ver, Prabhu Mohan. Prabhu Mohan. Bueno, básicamente, sin duda que quizá este fenómeno que vemos que está ocurriendo, digamos, en nuestro movimiento, no es tan visible en todos los lugares. Pueden haber lugares donde esté más presente que en otros lugares. Yo sé que en la comunidad de Maharaj funciona bastante, hay mucha vida familiar, hay devotos que llevan una vida familiar bastante tradicional, digamos, no se han visto enfrentados, digamos, a este tipo de problemas, podríamos decir, a pesar de que España igual está bastante ideologizado, ¿no? España ya aprobó el aborto hace muchos años, España, digamos, en la ideología de género es muy fuerte también, así como varios países de Latinoamérica, pero aún así, digamos, dentro de la comunidad, si bien usted me puede corregir, Maharaj, dentro de su comunidad esto no está afectando, o sea, se mantienen ustedes bastante libres de este problema, podríamos decirlo. Gracias a Krishna, sí, se fomenta la familia y estamos desarrollando una escuela para educar a los niños y claro, eso hace mucho que las familias se unan y desarrollen un sentido de comunidad Vaishnava fundamentada en la parte social, en la familia. La familia en la tradición védica es importantísima, muy, muy importante. Claro, entonces, por ejemplo, hoy en día lo que prima es el individualismo, o sea, vemos los devotos que no viven en comunidades, tienen que vivir en el mundo civil y de alguna manera estar bombardeados con toda la ideología imperante, y devotos que no tienen una formación filosófica muy fuerte, entonces se ven, digamos, afectados por estas corrientes ideológicas de alguna manera,
y terminan adscribiendo o mezclando o diluyendo, digamos, la conciencia de Krishna con todas estas ideas foráneas que en el fondo lo único que hacen es desvirtuar, digamos, el mensaje original y finalmente hacer que el movimiento de alguna manera vaya perdiendo identidad. Entonces nosotros tenemos que ser tajantes también. Nosotros tenemos que ser tajantes en defender, en ser guardianes, digamos, a pesar de que los GBC son guardianes, digamos, son los guardianes primordiales, digamos, en todo esto, que Prabhupada los dejó por eso, para poder resguardar, digamos, los principios y resguardar, digamos, las enseñanzas de Srila Prabhupada y del Vaishnavismo, pero aún así nosotros también tenemos una responsabilidad social, no solo individual. O sea, nosotros no podemos decir solamente, no, yo canto mi ronda y adoro la deidad en mi casa, qué sé yo, y si el movimiento está sufriendo algún problema, no me importa, no. O sea, yo creo que los brahmanas, por ejemplo, Prabhupada decía, cuando un lugar está sucio, el brahmana protesta, ¿no? Decía, ¿no? Un brahmana protesta. O sea, quiere decir que el brahmana no tiene que callar. ¿Por qué? Porque se vuelve un cómplice pasivo, ¿no? Del problema que está enfrentando la propia institución de Srila Prabhupada. Entonces, si uno tiene amor por Prabhupada, si uno realmente tiene gratitud por Srila Prabhupada, no solamente se va a preocupar de su propio sadhana, ¿no es cierto? Sadhana, sino que se va a preocupar también de esa responsabilidad social que tiene como miembro de este movimiento. Y eso significa, al menos, si uno no tiene, digamos, la atribución de tomar una decisión, una resolución, como la tienen, digamos, los líderes administrativos del movimiento, al menos uno tiene la responsabilidad de poner las cosas en su lugar. Si uno estudió, digamos, las enseñanzas de Srila Prabhupada, tratar de poner en su lugar cada cosa, ¿no? Si a uno le preguntan, o en una clase, etc. Tiene que atreverse uno, tiene que atreverse, tiene que tener ese valor. Si no tiene ese valor, entonces debe revisar internamente qué está sucediendo con él. Puede haber una debilidad del corazón que lo está afectando, que no le permite tener el valor para poder expresar, porque hay muchos devotos que están de acuerdo con todo esto que hablamos, pero no se atreven a expresarlo, se sienten atemorizados, o por perder popularidad, o por perder aceptación, o sea, por no ser aceptados, digamos, por cierto grupo, o por tener oposición. No me meto en problemas, no quiero oposición, no quiero crítica. Todo ese tipo, digamos, de hándicap, todo ese tipo de, ¿cómo se dice?, de debilidades del corazón, las vamos a llamar así, creo que en un predicador no deben existir. O sea, un devoto, un predicador tiene que tener la valentía para poder afrontar estos temas, tal cual como Prabhupada, digamos, nos dio el ejemplo, y Bhaktisiddhanta también nos dio el ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso forma parte de la veracidad, de esa cuarta pata de la religión, que hay que defenderla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, digamos que hay varias preguntas, pero quería yo que además hablar de dos aclaraciones sobre los Kama Shastras. Efectivamente, Krishna en el 11º canto habla de los Kama Shastras, los acharyas citan un Kama Shastra, pero tanto el Kama Shastra de Kukoka, él era una corriente tántrica, de los tántricos, una corriente, una pasampradaya bastante conocido, no es el original que cita Krishna en el 11º canto, y el de Vatsayana, el Kama Sutra, Vatsayana era de los Charvakas, era un ateo, materialista. Y si uno se da cuenta que son las mismas cosas que predicó Freud, ya son los arquetipos, así como el materialismo antiguo de la India, ¿verdad? De los Charvakas o de los Sankyas, ¿verdad? De los Lokayatas, ¿verdad? Los atomistas, es tan parecido al actual, ¿no? Son los mismos arquetipos, ¿no? Que se reproducen nada más. Entonces no son shastras. El Giranda Sanjita, pues, ha sido traducido por estas personas, entonces hay interpolación, en fin, no son shastras auténticos, ¿no? Y sí, bueno, la cuestión sería aquí el riesgo de que Gramsci y toda la estrategia, como lo dice Lukács y Chastel, su esposa, de esos filósofos neomarxistas que dicen que el objetivo es penetrar todas las esferas, y la religión es una de las grandes fuerzas sociales que es la que más resiste, o la que está haciendo que se resiste todo este ataque, ¿verdad? Tanto modernista como neomodernista, que es materialismo, ¿verdad? Entonces, esas personas que vienen, ellos tienen el objetivo de irse infiltrando, entonces, ¿qué podrá hacer ISKCON? Ya como última pregunta para los dos, ¿qué podrá hacer ISKCON? Porque es un hecho que
vemos que están viniendo mucha gente de tendencia al movimiento de tendencia feminista. En México ya tenemos varios problemas muy graves. Maharaj no sé si usted supo, pero varios problemas muy fuertes por esto. Tenemos lo que están, la queja que están dando, que no quiero decir el nombre del templo, pero sé que también en Sudamérica, es aquí en México, aquí en el norte de México me están diciendo. Y también ya sé que en Sudamérica también Mohamed comenta y otros devotos de ciertas damas que en ciertas secciones, digamos así, de grupos como Bhakti Vriksha, de algunos grupos, ¿verdad? Así dan cursos de ideología de género, de ¿qué? Diversidad sexual, como parte del programa de educación a los nuevos, de gente que se acerca al movimiento, feminismo. Entonces, ¿qué podemos hacer, Maharaj? ¿Qué se puede hacer para evitar? Porque es que a veces, no sé, vemos, como dijo Mohan también, un liderazgo tibio, que no reprotesta a nadie, muy pocas voces tocan estos temas, hay un temor, no sé, todo el mundo le tiene temor a estas cosas, hablar de estos temas por no sé qué razones, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué puede hacer ISKCON? ¿Qué puede hacer los devotos, los padres de familia para protegernos de ese ataque que es frontal, continuo y constante en todos los medios que ahora quieren entrar en nuestra sociedad también? Una parte muy importante de la sociedad de ISKCON que conviene desarrollar para prevenir desviaciones serias es una educación bien fundamentada en los libros de Srila Prabhupada. Porque uno de los grandes problemas es que los devotos no leen suficiente los libros de Srila Prabhupada y empiezan a dedicarse a otras cosas que no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver con la enseñanza de Srila Prabhupada. Por supuesto, luego eso tiene que ir acompañado también de una práctica adecuada. Es decir, que a veces, claro, yo desconozco los detalles de los problemas en algunos lugares de Latinoamérica. Sí que he leído algo aquí y allá. Sí que es importante pues, que haya porque sí que a veces, por ejemplo, cuando las mujeres se rebelan, es porque muchas veces los hombres no cumplen con su parte de dar protección y, como dicen en algunos países de Latinoamérica, contener, hacer sentir protegidas a la mujer. Entonces, naturalmente, responden de una forma extrema. Entonces, con esto no quiero justificar las respuestas que estén fuera, que puedan estar fuera de lugar. Como he dicho, desconozco los detalles prácticos, pero sí que es importante que el ofrecer una buena educación a todos los miembros de nuestra comunidad desde la infancia, desarrollando escuelas propias, porque muchas de estas ideas se transmiten también en el sistema educativo contemporáneo, el secular, en el cual se deja a Dios relegado, como mucho se le deja relegado cuando no se le niega. Así que es muy importante la educación tanto de niños como de adultos, como método preventivo de que estas ideas mundanas no se mezclen con el mensaje y la práctica puras que Srila Prabhupada estableció en el movimiento de conciencia de Krishna del Bhakti Yoga. Ok, muchas gracias, Maharaj. Prabhu Mohan, ya para terminar, su respuesta. Sí, bueno, hemos visto en la historia de otras instituciones religiosas que la tendencia en este mundo material, digamos, no es elevarse, sino es degradarse. O sea, más bien que los estándares se vayan cada vez poniendo más laxos, ¿no es cierto? Que se vaya diluyendo, digamos, el mensaje original. Eso ocurrió en el cristianismo, eso ocurrió, digamos, en diferentes religiones, digamos, ha ocurrido, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros también no debemos minimizar el riesgo que corremos con respecto a esto, ¿no?
debemos entender que existe un riesgo, que tenemos una responsabilidad social, como explicaba anteriormente, que asumir como miembros de este movimiento para preservar, ¿no es cierto?, las enseñanzas de Srila Prabhupada, para poder mantener vivo el mensaje de Srila Prabhupada y no generar una conciencia de Krishna como conciencia de Krishna al gusto del consumidor, ¿no? Como si conciencia de Krishna fuera un producto de mercado, ¿no? Que uno pudiera adulterarlo, ¿no? A su antojo. Como decir, bueno, como hay feminista, entonces le vamos a conciencia de Krishna feminista. Aquí le tenemos conciencia de Krishna feminista. Ah, los veganos, conciencia de Krishna vegana. Le tenemos conciencia de Krishna vegana. Usted viene con otra idea, le tenemos conciencia. Entonces, al final, conciencia de Krishna se prostituye. Termina, digamos, respondiendo a los intereses, digamos, particulares de diferentes grupos, que en realidad no es el objetivo, ¿no? Como siempre se dice, o sea, la religión es para elevar al hombre hacia Dios, ¿no? No es degradar la religión para adaptarla a la mentalidad del hombre. Todos estamos degradados en este mundo material, todos estamos contaminados en este mundo material, todos necesitamos purificarnos, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros, estos hospitales que son los templos, que es la institución que Prabhupada fundó, este gran hospital, para poder sanarse la enfermedad material, digamos, no se protege, ¿no? Y deja que digamos, también se enferma con toda esta, digamos, ideología, ¿no? Que ya habíamos hablado. Después, ¿qué le vamos a estar dando a la gente? Le vamos a estar dando cualquier cosa menos conciencia de Krishna. Entonces, el riesgo que existe, ¿cuál es el riesgo que existe? Que en el fondo el movimiento pierda su identidad y deje de representar los valores y los principios por los cuales fue fundado. Ese riesgo está ahí, es inminente. Y por lo tanto, los predicadores, los líderes de nuestro movimiento, todos nosotros los que nos identificamos con esta causa, tenemos que tomar un rol activo. No podemos solamente estar, digamos, dando clases en relación a temáticas de la filosofía, hablando un pasatiempo, no, tenemos que asumir también la posta, que significa también hablar de temáticas que Prabhupada abordó en su momento y que están afectando a la sociedad, siguen afectando a la sociedad actualmente, ¿no? Entonces tenemos que predicar estas cosas. Prabhupada administró este movimiento predicando, fundamentalmente predicando, ¿no? Y con su ejemplo, evidentemente, también. Entonces nosotros tenemos que asumir eso, ¿no? Está bien, o sea, nosotros podemos, el mundo acá, nosotros podemos dar clases, digamos, a ver, ¿cómo decir? Nosotros podemos orientar la prédica hacia diferentes temáticas, porque la conciencia de Krishna es muy amplia, pero urgentemente hoy en día se está demandando de los devotos, de los líderes, los devotos mayores, que hablen y que formen a las nuevas generaciones en relación a la enseñanza de Srila Prabhupada, en relación a estas temáticas que están afectando a nuestro movimiento y que se están infiltrando en nuestro movimiento. Entonces, yo creo que ese es un llamado, yo creo que es una urgencia, que nosotros necesitamos voces claras en relación de los líderes en relación a estas temáticas. Eso. Bueno, pues muchas gracias. Queremos concluir ya nuestra mesa de análisis. Esperamos, seguro que va a ser muy enriquecedor para todos. Fue muy enriquecedor la presentación tanto de Santidad como de Mohan Prabhu. Y bueno, vamos a dar por terminado esta mesa de análisis y los invitamos el domingo que tendremos sobre el tema que se llama la violencia intrafamiliar, soluciones de la perspectiva védica y socioculturales. Vamos a poner el flyer pronto. Y Maharaj, muchísimas gracias, reverencias, fue un placer enorme, ya mucho tiempo que no había comunicado con usted. Pero Mohan, muchas gracias por su tiempo también. Muchas gracias. Muchas gracias, Prabhu. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Prabhu, igualmente. Hare Krishna, gracias, Maharaj. Jai, Haribol. ¿Sí?